video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Mi nombre es Karenina Abdo Rojas, de la Escuela Preparatoria número 1. En el programa de estudios de la preparatoria encontramos la asignatura del mundo y su literatura. Dentro de ella está el tema de literatura paleocristiana. Para ello, este estudio se centra en el libro de la Biblia, el cual está dividido en Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. Entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento pasaron 400 años. La presente clase se centra en el estudio del Antiguo Testamento, que es el que corresponde a la literatura hebrea. En el Antiguo Testamento fue escrito aproximadamente entre el año 1400 y 430 a.C. Este texto principalmente fue plasmado en idioma hebreo, aunque también existen algunos fragmentos en arameo y en griego. El Antiguo Testamento es un libro lleno de riquezas por sus múltiples géneros literarios, ya que en él encontramos relatos, poemas, profecías, proverbios, en fin, diferentes géneros, y en todos ellos hay historias acerca de los patriarcas, profetas, la creación del mundo y sobre todo las tradiciones y creencias del pueblo judío. En el Antiguo Testamento, de acuerdo a su contenido temático, está clasificado en los libros de la ley, los libros históricos, los libros proféticos y los libros poéticos. Los libros de la ley, o el Pentateuco, porque son 5 libros, se les conoce como la Torá, y son Génesis, en donde vemos el origen y el pacto que Dios hizo con Abraham. También vemos la descendencia de Jacob, de sus 12 hijos que serán los representantes de las 12 tribus hebreas, y también cómo parte del pueblo hebreo llega a Egipto debido a una hambruna. Éxodo. Han pasado más de 200 años de estar el pueblo hebreo en Egipto y ha sido esclavizado. Es el momento de su salida y de llevarlos hacia una tierra prometida. Levítico. Aquí nos centramos en una de las 12 tribus hebreas, que es la tribu de Leví. En este libro se encuentran las diferentes prescripciones de los rituales que debían seguir los sacerdotes. Números, en donde encontramos los 2 censos que se hicieron al pueblo. También las reglamentaciones hacia los sacrificios, repartición de las tierras levíticas y el tiempo que pasó en el desierto el pueblo de Dios a su salida de Egipto. El último libro es Deuteronomio, que significa la segunda ley. Este libro es un manuscrito, es un discurso de Moisés, dividido en 3 partes. La primera, resistencia y rebelión de los israelitas. Segunda, los mandamientos y las leyes, y que fueron guardadas en el arca del pacto. 3, la bendición o maldición por la obediencia o desobediencia de su pueblo. Continuamos con la clasificación y vemos los libros históricos. Aquí vamos a encontrar toda la historia del pueblo judío y para ello tenemos una colección de libros. Josué, quien fue la guía del pueblo judío a la tierra prometida en lugar de Moisés. Jueces, la partida de Josué y la desobediencia del pueblo israelita hasta caer en las manos de sus enemigos. Ruth muestra la redención y cómo Ruth, por permanecer en obediencia de Dios, se convierte en miembro del linaje de Jesús. Primera y segunda de Samuel. Encontramos el primer rey de Israel, que fue Saúl, y su rebeldía, por lo que llega el reinado de David, con momentos de conquista de Israel, pero también momentos tristes por no sujetarse a la ley de Dios. Primera de Reyes, el reinado de Salomón, hijo del rey David, donde el territorio geográficamente se divide en norte y sur, y empieza el pueblo a adorar a otros dioses. Es por ello que Dios levanta a los profetas, de los cuales vamos a hablar más adelante. Segunda de Reyes. Israel tiene un periodo de reyes buenos y malos. Sin embargo, la desobediencia lleva al pueblo de Israel a ser esclavo de Babilonia.
Después tenemos los libros de Primera y Segunda de Crónicas y Esdras. Estos libros abarcan un periodo de la historia de 520 años aproximadamente, desde la muerte de Saúl hasta el decreto de Ciro, y cuenta principalmente la historia de Judá y de animar al pueblo a construir la casa de Dios a su regreso de Babilonia. Nehemías habla sobre la invasión del pueblo persa y la caída de Jerusalén. Y por último, Esther, aproximadamente escrito entre los años 460 y 350 a.C., nos muestra el uso y el abuso del poder que existía en la época. En la siguiente clasificación tenemos los libros poéticos y de sabiduría. En estos encontramos 5 libros. De acuerdo al orden del Antiguo Testamento, el primero es Job. Es un libro de sabiduría. Job es puesto a prueba donde se le priva de todo, pero permanece fiel, y es por ello que Dios le restituye todo lo que le ha quitado. El siguiente libro es poético y es Salmos, compuesto por 150 capítulos. Son poemas religiosos, alabanzas y oraciones. La mayor parte de los salmos se le atribuyen a David como autor. El tercer libro es Proverbios. Es una colección de refranes, dichos y poemas, y es la herencia de la sabiduría del pueblo israelita. El principal autor es Salomón. El cuarto libro es Eclesiastés, que quiere decir predicador. Escrito en el siglo III a.C., tiene un tono sombrío y pesimista. En él se exponen reflexiones y actitudes en experiencia propia del autor, pero también reconoce que todo ha sido dispuesto por la sabia providencia divina. Y el último libro es Cantares, escrito en la primera mitad del siglo IV a.C. Es un libro poético, describe el amor apasionado y es expresado a través de la poesía de la época. Los libros poéticos y de sabiduría principalmente se enfocan en tener una buena relación con Dios, y también son los libros que ayudan a enlazar los libros históricos con los libros proféticos. Los libros proféticos encontramos también una división: los profetas mayores y los profetas menores. Esta clasificación se da de acuerdo a la extensión de los libros. Contienen más capítulos los profetas mayores que los profetas menores. Sin embargo, al hablar de profetas, nos referimos a los israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios, y en ellos fueron comisionados para hablar con el pueblo en su nombre y recordarles acerca de la alianza, que es entregar la confianza y lealtad a Dios. Esto es conocido como el pacto, el cual habían roto, y por eso los profetas fueron los encargados de recordarles al pueblo, haciéndolo de 3 maneras. La primera, acusaban a Israel de violar el pacto. La segunda, los invitaban a arrepentirse y cambiar su camino. La tercera, las consecuencias de quebrantar el pacto, ya que vendría el día del Señor. Esto quiere decir que habría un día de justicia de Dios sobre la corrupción de Israel y las naciones violentas. Para ilustrar el día del Señor, los profetas utilizaban imágenes cósmicas. Ellos se centraban en el presente y en el futuro, o sea, en las acciones y las consecuencias. Los profetas eran un grupo minoritario y rechazado por los líderes de Israel, ya que en sus escritos encontramos cierta oposición. En el estudio de la literatura hebrea encontramos los profetas tempranos, que son aquellos que hablaron al pueblo en el nombre de Dios, y los profetas tardíos, quienes estudiaron las palabras de los primeros y ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos actualmente. Y estos han sido los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Muchas gracias por su atención.